Y el texto bíblico que hoy vamos a tomar como referencia se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos que van precisamente después de lo que habló con los dos que iban a este lugar. Y es Juan 20, versículo 19 hasta el versículo que sería el 22. Vamos a leer este texto de la palabra de Dios, aunque ya lo leímos anteriormente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os lo envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les serán remitidos, y a los quienes se les retuviere, les serán retenidos. Veamos con atención este asunto que es importante, porque este evento sucede el mismo día de la resurrección. Y para ponernos al día de los eventos, debemos entender, primero las mujeres fueron al sepulcro y vieron que Jesús ya no estaba. Se le aparecieron ángeles, a María Magdalena se le apareció Jesús. Después las mujeres corrieron a decirle a los discípulos qué es lo que estaba pasando. Y los discípulos, pues al ver la noticia, al escuchar la noticia, salieron corriendo a ver el cuerpo del Señor Jesús, el lugar, y no lo encontraron. Después se nos habla la palabra de Dios que hubieron dos discípulos que iban rumbo a Emaús y fueron encontrados por Jesús, por el Maestro. Les abrió el entendimiento, les explicó la palabra. Mientras estaba comiendo, desapareció de su vista. Así que esos dos discípulos volvieron otra vez a Jerusalén, regresaron a hablarle a los 11 discípulos que estaban en Jerusalén, aunque las Escrituras nos hablan que ahí había nada más 10 porque Tomás no estaba. Y cuando les hablaron a los discípulos, también les dijeron, también ha hablado con Cefas. Pero no nos hace referencia a las Escrituras de qué es lo que habló con Cefas. De hecho, el apóstol Pablo también dice que apareció primeramente a Cefas y después a los 11. O sea, hace referencia a eso, ¿no? Entonces, mientras estaban ellos hablando ese asunto, Jesús se le aparece ahí a los discípulos del Señor. Existen varios textos que nos hablan precisamente de este evento, como sería Marcos 16, Lucas 24, pero en Juan 20, el versículo 19 al 23 que estamos leyendo, nos hace referencia sobre una misión, una comisión, sobre el derramamiento del Espíritu Santo en ese momento, no tanto como un derramamiento de poder, sino como área de misión. En los otros dos evangelios, tanto Marcos como en Lucas, nos habla de la dureza del corazón de los discípulos porque no habían creído a quienes les estaban enviando palabras de ánimo, de entendimiento de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero vamos a introducirnos al texto bíblico acerca de cómo el Señor cambia los corazones de temor, de angustia, de aflicción, a lo de gozo. Vamos a leer el primer versículo. Dice Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Debemos recordar, hermanos, que este relato se presenta el primer día de la semana, o sea, el domingo, lo que hoy conocemos como domingo. No ha pasado otro día. Hace referencia a la puntualidad, el primer día de la semana, para indicar para indicar a la mayoría que ese primer día de la resurrección es el inicio, o es el verdadero reinicio, el reseteo, como hoy se habla mucho del reseteo, ¿no? Este es el verdadero reseteo de los discípulos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que los discípulos estaban reunidos, y no estaban reunidos para orar,
No estaban reunidos para cantar a Dios, alabanza y adoración, al contrario, estaban en silencio. El texto bíblico nos dice que estaban encerrados por miedo a los judíos, es decir, a los líderes religiosos que tenían el poder judicial para poder arrestarlos, para poder golpearlos, poder llevarlos a la cárcel. Y eso lo debemos entender por Saulo de Tarso, que le dieron autoridad para ir a cada casa, para sacar a los judíos y para llevarlos presos de donde quiera que estaban. Pero dicen las Escrituras que sus puertas estaban totalmente cerradas, estaban aseguradas, tenían llaves, tenían una tranca colocada ahí, tenían grandes cerrojos, de tal manera que nadie podía entrar de afuera hacia adentro. Y la sorpresa de los discípulos fue que vino Jesús. Así dicen las Escrituras. Vino Jesús y se puso en medio. ¿Cómo lo hizo Jesús? Simplemente podemos decir que Jesús pasó la puerta o pasó la pared o donde quiera que haya pasado, pasó. Para el Señor no hay impedimento, no hay barreras, no hay puertas cerradas donde el Señor Jesús no pueda entrar. Jesús entró a la puerta, al lugar donde estaban los discípulos, y aunque estuviera cerrado, Jesús glorificado entra y se presenta en medio de ellos. Mira, hay un texto de la Biblia que nos habla diciendo que así como Él es, así también nosotros seremos un día. Mira, 1 de Juan 3, versículo 2. 1 de Juan 3, 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La esperanza de nosotros es que un día, así como Jesús es, así también nosotros llegaremos a ser. Y somos en potencia lo que Jesús es, pero aún no se ha manifestado lo que verdaderamente somos. Este es el cuerpo de Jesús, que no está limitado a tiempo, no está limitado a espacio, no está limitado a un volumen, no está limitado a la materia, sino que es un cuerpo glorioso, un cuerpo donde el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 40 al 44, nos habla de una serie de conceptos sobre los cuerpos, el cuerpo glorificado, el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual. Entonces, el Señor Jesús, estando ya en ese cuerpo espiritual, en ese cuerpo glorioso, entra al lugar donde estaban los discípulos. Jesús es real y se dejó ver, habló y sigue hablando ahora y sigue diciendo shalom. Paz. Paz no solamente es una bendición. Shalom no solamente significa paz, sino también significa plenitud. No solamente es un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cuate? No, es una referencia a la plenitud de estar en la presencia gloriosa de Dios. Es una paz que llena de bendición. Versículo 20 dice de la siguiente manera: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Del saludo a la manifestación de su cuerpo, vieron a Jesús, las mismas heridas de la cruz. Esto con el fin de que ellos no tuvieran la menor duda de que Él era el mismo que caminó con ellos, el mismo maestro que les enseñaba. Y el efecto fue el gozo, el efecto fue la alegría. Y nos preguntamos, después del domingo de resurrección, de hace unos 2 domingos atrás, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuál está tu estado de ánimo? ¿Todavía estás encerrado, como los discípulos? ¿Encerradito en tu casa, por miedo a que te critiquen, por miedo a que te digan cosas de ti? ¿O estás dispuesto a hablar del Evangelio, a dar testimonio? Tu vida está llena de gozo, está llena de alegría. ¿O mantienes tu vida en secreto? ¿Eres de la secreta, de los cristianos secretos? ¿O eres de los cristianos que están dispuestos a hablar
y dar testimonio de que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. En este asunto interesante, vamos al versículo 21, Juan 20, versículo 21 dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí hay una segunda vez con la misma frase de shalom. Pero este shalom ya no tiene que ver con el saludo inicial. Esto tiene que ver más con un shalom de poder de comisión, el poder de plenitud. Ya tiene que ver precisamente con dar a ellos lo que Jesús había dicho anteriormente, allá en Juan 14, versículo 27, cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. En ese momento Jesús estaba impregnando a los discípulos de una paz sobrenatural, de una paz que provenía del Padre, que provenía del mismo Señor Jesucristo. Entonces, entendemos cómo el apóstol Pablo lo logra entender o lo entiende y nos lo explica a nosotros allá en Filipenses 4 versículo 7 cuando dice que y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie te va a poder quitar esa paz que el Señor Jesús te da. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a ellos. Shalom a vosotros, la paz que yo tengo, ahora tú la tienes. La paz que Dios me dio, el Padre, te la entrego a ti. Fíjate, y en ese momento el Señor Jesús empieza a dar las indicaciones. Así como el Padre me envió, así también os envío. Entonces empezamos a hablar de esa dependencia, de comunión con Él. Dios nos envió a través del envío de su Hijo. Y claramente debemos entender que nuestra unión con Él, nuestra estabilidad con Él tiene que ver en la medida que estamos unidos a Él, junto a Él. Acordémonos de la parábola o el ejemplo que el Señor nos daba de la vid y de los pámpanos, allá en Juan 15, versículo 4, donde decía, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Nosotros, la verdad, no somos nada sin Jesús. Seguimos siendo los mismos, a menos que querramos nosotros permanecer en Jesús. Y Jesús dijo, así como el Padre me envió. La pregunta que nos hacemos, ¿para qué fue enviado? ¿Para qué envió el Padre a Jesús? Las Escrituras son claras y nos dice que Jesús vino para servir y para rescatar. Como lo dice Marcos 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Ser servido. Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es que, ¿a qué vino Jesús? A servir y servir como rescate, para rescatarte de impiedad, de maldad, del pecado, que eso es lo que adolece la gente. No adolece por falta de dinero o por falta de felicidad, sino porque sus pecados todavía permanecen con ellos. ¿Para qué vino Jesús? Las Escrituras dicen que Jesús vino para salvar al mundo. Allá en Juan 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Jesús vino para servir, vino para rescatar y vino para salvar al mundo, pero también vino para hacer la voluntad del Padre. Recordemos que Jesús decía una y otra vez que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Juan 6, versículo 38 dice así, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está, como me envió el Padre, Cristo fue enviado. Ahora, mira las palabras que Jesús habla diciendo, ahora así yo os envío a vosotros. Ahora Jesús asume el rol como del Padre. Ahora Jesús envía, es decir, ahora Jesús envía apóstoles, porque la palabra enviar, que aparece en el texto griego, es así como el Padre me envió, o sea, apóstolos, así también yo os apostelo, yo les doy la potestad de ser mis representantes, mis enviados,
Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, dice con claridad: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, al enviado, y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo. Interesante. Ahora, ¿qué nos envía a hacer? Lo mismo exactamente que Dios le mandó a hacer a Jesús. Nos envía para que nosotros podamos servir, para que podamos rescatando a unos del infierno, del fuego eterno. Nos envía para predicar el nombre de Jesucristo. Mira, y aunque en el texto de Juan no nos dice con claridad cuáles son los envíos, pero en los textos paralelos de Marcos y de Lucas, sí encontramos. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Cuando se le presentó a los 12, Jesús dice allá en Lucas 24, 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que tenían que decir? Que Jesucristo tenía que padecer, resucitar, que se predicara en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados. 4 aspectos interesantes. Que el Jesús al que nosotros predicamos cargó en el madero los pecados, la maldad de toda la humanidad, que por sus llagas nosotros fuimos curados, que Él murió y resucitó al tercer día, y que es necesario que en su nombre prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa era la gran comisión, la comisión que el Señor les indicaba a los discípulos. Así como el Padre me envió, así también os envío. La misma tarea que Dios me dio a mí para hacer, ahora se las encomiendo a ustedes, y a ustedes ahora vayan. Fíjate qué interesante cómo el Señor planteó este hecho. Y aclaramos la actitud de Jesús. Vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué pasa con nosotros como cristianos? Como cristianos también estamos dispuestos a ser enviados, incluso al punto de dar nuestra vida. Somos enviados a salvar el mundo con el mensaje de Cristo, con la voluntad puesta en Cristo, es decir, hacer la voluntad de Cristo. Nos sometemos a la voluntad de Cristo como Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Ahora, a partir de ahí empieza la encomienda del Espíritu. Vamos a hablar sobre uno de los textos que nos habla precisamente sobre el hecho maravilloso de la seguridad del Espíritu en nuestra encomienda y en nuestro ser. Acaba instantáneamente el Señor Jesús de decir: yo os envío, así como el Padre me envió, yo los envío. E inmediatamente después dice el versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si primeramente Jesús los dotó por medio de sus palabras con esa capacidad y autoridad, ahora les dota del Espíritu que da vida. Y me llama la atención porque la palabra que el Señor habla diciendo, o las Escrituras hablan diciendo que sopló. Fíjate cómo esto nos hace referencia de dos textos bíblicos importantes. Primero, debemos entender cómo el Espíritu de Dios, al principio de la creación, Jehová Dios sopló aliento de vida, espíritu de vida. ¿Sí? Ese aliento que dio vida. Y eso lo encontramos en Génesis 2, versículo 7, donde Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, Jesús nos sopló a los discípulos, a los que estaban ahí, sopló espíritu que da vida. Y ahora somos llamados hijos de Dios. No somos ya de este mundo,
somos de una ciudad mejor, esperamos la nueva creación. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo aquel que ha escuchado el mensaje de un enviado de Dios, Dios ha soplado en la vida de ellos, sino en el sentido espiritual, sino en un sentido real. Sopla en ellos espíritu y les da vida. Así que somos llamados ahora una nueva creación. Somos creados como un pueblo, como un lugar aparte, una nueva creación, nos dicen las Escrituras. Pero también este soplo de vida nos hace referencia a otro texto de la palabra de Dios, otra visión celestial que el profeta Ezequiel lo ve, lo siente, lo palpa allá en la visión de los huesos secos. Así que te invito a que vayas al texto de Ezequiel, capítulo 37, los versículos 5 y 6 que voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor así: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Recordemos que inmediatamente después, ahí en Ezequiel 37, dice el Señor que le dice al profeta Jeremías: profetiza sobre los cuatro vientos y diles, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos, ve sobre estos cuerpos secos. Y entonces dice que él vio. Dice el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bueno, también este espíritu nos hace entender que somos un pueblo, un ejército en el cual somos llamados para obedecer las órdenes de nuestro general, el cual nos dio vida, nos dio aliento, nos dio esperanza. Y también este es un espíritu de resurrección, el espíritu de Jesús resucitado nos lo lanza a nosotros para que también nosotros vivamos un espíritu de resurrección, y en ese momento somos alcanzados para ser salvos. Judas no fue salvo, aunque estuvo con Jesús, aunque estuvo caminando con Jesús, pero nunca vio a Jesús resucitado. En ese momento llegó la salvación a los discípulos. Lo conocían, lo sabían, pero era necesario que experimentaran el espíritu de resurrección, y ellos alcanzaron la salvación, llegaron a ser creyentes, como el mismo libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 lo dice, que todos, para que alcancen la salvación, deben creer que Jesús fue resucitado, porque de otra manera no pueden alcanzar la salvación y la vida eterna. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en la primera parte, muchos le confesaron como Señor, y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ese momento, el espíritu de resurrección te da vida, te da aliento y te da esperanza. No importa, hermano, que tú hayas estado todo el tiempo en la escuela dominical o en la escuela sabática, depende de donde tú hayas estado, o en el salón del reino. Pero si nunca has confesado que Jesús ha resucitado de los muertos, tú no eres salvo. La salvación se entiende del momento en que tú entiendes que Jesús ha resucitado de entre los muertos y tú vives esa experiencia de resurrección con el Espíritu de Dios que te da en tu vida. De otra manera no podemos alcanzar la salvación. Por eso es necesario que cada creyente que sea salvo, que ha entendido que Jesús ha resucitado de entre los muertos y lo ha experimentado, predique a otros la salvación que él mismo ha experimentado. De otra manera solamente estaremos hablando palabras y esperando que Dios en su misericordia toque a la persona y que él mismo haga la obra, porque el instrumento es incapaz por cuanto no ha creído en la resurrección de Jesús y no ha experimentado ese espíritu de resurrección en la vida. Si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos ese Espíritu, las Escrituras dicen que no somos de Él. Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjate qué interesante. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Palabras tan contundentes, tremendas, que el Dios eterno nos da. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida y nos capacita, primero nos capacitó con su palabra de poder para decir, vayan, son enviados. Segundo, reciban el Espíritu. Ahora sí tienen la capacidad, la gracia de que son salvos y van a salvar a otros. Ahora, dice, versículo 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los detuvieres, se les son retenidos. Este texto para muchos es difícil y muchos han confundido este texto para dar pie a muchas prácticas que no tienen referencia a este texto bíblico, como la doctrina de confesión en el confesionario. Este texto va ligado a la misión que el Señor Jesús habla en ese momento, en ese tiempo. Hace referencia a lo que el Evangelio según San Marcos nos explica allá en Marcos 16, versículo 16. También está en la reunión de los 12 y ahí Jesús explica, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios los envía a la comisión, les envía su Espíritu. Y es necesario que la persona acepte a Jesús como su Señor y Salvador para ser salvo. Sus pecados le son perdonados. El predicador, el enviado, tiene la capacidad de enviar y hablar palabras de salvación y guiarlos hacia el bautismo para que sean salvos. Sus pecados les sean perdonados. Pero si la persona no cree, el creyente, el apóstol, el pastor, el enviado, si no los bautiza, si no cree, sus pecados les son retenidos. Así que el enviado predica el Evangelio. Tiene el hombre que escuchar el mensaje y solamente tienen dos reacciones. O creen el Evangelio o lo rechazan. Si el predicador habla su mensaje y la persona cree en el Evangelio, entonces son perdonados y son alcanzados para la salvación. Pero si rechazan o postergan su accionar en creer, sus pecados permanecen en ellos. Eso es triste, eso es lamentable. Simplemente porque ellos quieren seguir el camino de la destrucción. Los discípulos no tienen potestad de elegir, tú eres salvo, tú no eres salvo. Nadie tiene esa potestad. Solamente Dios en su misericordia conoce quiénes y va a cada corazón cuando se les predica el mensaje del Evangelio. Por eso es necesario predicar el Evangelio de la salvación. ¿Cómo serán salvos la gente? Con la predicación del Evangelio. Lo repiten los apóstoles unas y otra vez. ¿Cómo serán salvos? Con la predicación del Evangelio. Si la gente no quiere escuchar el Evangelio, si no hay mensajeros, ¿cómo creerán? Por eso dice el apóstol Pablo, benditos los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la salvación. He aquí vuestro Dios viene. Ahora pues nosotros, y va en concordancia con todo lo que dice la Escritura. Dice el Señor Jesús allá en Juan 3, 18 y versículo 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El predicador predica. El predicador le dice, Jesús te salva, Jesús te redime, Jesús te limpia de todos tus pecados, hasta de los más profundos, hasta de los que tú piensas que nadie lo ha visto. El Señor lo sabe, el Señor lo ha visto. Pero hay hombres que rechazan porque sus obras son malas. Para terminar, hermano, este asunto, este texto interesante, bello. Hemos visto o hemos escuchado acerca de este texto sobre la aparición después de la resurrección. Vimos cómo se desarrolla esta actitud de que están escondidos por miedo a los judíos, a la orden de Jesús de ser enviado para la salvación de las personas. No te quedes ya encerrado en tus cuatro paredes. Sal, predica, evangeliza. Sé enviado. Dios te da la potestad. Dios ha soplado sobre tu vida. Te ha dado vida. Te ha dado salvación.
Ahora tienes que salir y dar a otros. Te da las directrices, Jesús, de cómo debe ser la misión, que la misma misión que recibió Él del Padre, esa misma misión te la da a ti. Ve, predica, habla, anuncia que Jesús es el Señor. Después salva a otros. El Señor soplándoles, dándole vida, dotando un pueblo, un ejército, una nueva creación para que muchos alcancen la salvación. Tú estás incluido entre ellos. Si tú eres salvo, si tú has alcanzado la salvación, la vida eterna, si tú has entendido que Dios ha soplado sobre tu vida, si tú has entendido que Dios ha bendecido tu alma con el Espíritu Santo, aún tal vez no llegamos al Pentecostés, pero ya somos salvos. Porque aún todavía nos falta el trecho del Pentecostés. Pero aún así, ya somos enviados. Seguimos en el camino de Jesús. Y Jesús seguirá hablando esos 40 días más a los discípulos, fortaleciendo la fe, para que cuando llegue Pentecostés, la explosión del poder venga. Pero ya eres salvo. Ya eres salvo. Has tenido la comisión. Ahora ve y predica. Muchos en este portador de la gloria, somos portadores de la salvación, de la redención. Y muchos serán salvos por medio de aquellos que proclaman el Evangelio, a causa del Evangelio que proclaman. Los que acepten serán salvos. Los que rechacen, como dice la Escritura, el que rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y si me rechazan a mí, rechazan a quien me envió. O sea, que tenemos una línea directa de parte de Dios. Hermanos, tú eres parte del pueblo de Dios, tú eres parte del ejército de Dios. ¿Qué esperas para anunciar el mensaje? ¿Aún no has tomado la decisión de aceptar a Jesús? Aún es tiempo para que seas perdonado y para que alcances la salvación y la vida eterna. Amado hermano, es tiempo de ponernos en la brecha y decirle que Jesús es el Señor. Si crees con tu corazón que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que debe entrar en tu corazón y debe entrar en tu mente. Búscalo y encontrarás la salvación y la vida eterna. Padre, en el nombre precioso de Jesús, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres soberano sobre todas las cosas. Si tú has decidido escoger por tu voluntad a los que han de ser salvos por medio del mensaje de la salvación eterna, el cual tú enviaste a los que son enviados, hoy, Señor, como enviados en el nombre del Señor Jesucristo, para todos aquellos que han aceptado el mensaje de la salvación y la vida eterna, sus pecados les son perdonados. Para aquellos a los cuales no han aceptado el Evangelio y aún retienen sus palabras y su corazón para creer en ti, aún les son retenidos sus pecados. No por nosotros mismos, sino por tu palabra y por tu mensaje. Señor, que la gente al escuchar este mensaje pueda regresar a ti y alcanzar la salvación y la vida eterna. Recibe, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración. Y como diría el Señor, si tú has aceptado este mensaje, el soplo del Señor sea sobre ti y sople en ti y te haga capaz y apto para enviar su mensaje a todo lugar. En el nombre precioso de Jesús. Amén.